Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y le voy a pedir que vaya a Isaías capítulo 54, versículo 1 hasta el versículo 3. Isaías capítulo 54, versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Bueno, hermanos, este pasaje que hemos observado, encontramos que hay parte de una promesa de Dios al pueblo de Israel, y parte de esta promesa viene a causa de que Israel tendría que pasar tiempos de dificultad, pero que ahora tendría que ser liberado, y al ser liberado de aquel cautiverio vendrían tiempos de refrigerio, tiempos gratos, tiempos de bendición. Sabemos que la bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, así lo dice la Escritura. Y esto es así también para aquellos pecadores arrepentidos, salvos, convertidos al Señor, los cuales el Señor ha rescatado con su preciosa sangre, a los cuales Dios otorga promesas y grandes bendiciones para los que creen en su bendita palabra y son practicantes de la misma. Todo esto, queridos hermanos, para llegar y hablar de un tema de suma importancia. Este tema del cual el día de hoy hablaremos, ya hemos dado inicio en otras ocasiones, y el día de hoy solamente será una continuidad. Quiero hablarles de la mediocridad. Precisamente la mediocridad es un pecado más de tantos que existen. Y el practicar la mediocridad pasa a ser una maldición para el que lo practica y también para los que están en el contorno de los que lo practican. Y para ello, pues, hay que recordar que el plan perfecto de nuestro Dios es traer tiempos mejores, tiempos de bendición. En el tiempo pasado el Señor nos encontró precisamente en prisión de pecado, prisión de maldad e iniquidad. La sangre preciosa de Cristo, que tiene poder para transformar y dar vida eterna, ahora nos ha convertido no solamente en aquellos que cada uno de nosotros lo es al momento, sino ya en el plan perfecto de Dios, en pecadores arrepentidos, llenos de toda clase de bendición. Ahora, para llegar al punto conciso de este tema, que es la mediocridad, es necesario que recordemos que Dios no está de acuerdo con la mediocridad. Y quiero recordar también qué es la mediocridad, para que no perdamos nosotros por ahí, queridos hermanos, precisamente el propósito de esta lección. La mediocridad es todo aquello que se realiza con poca calidad. También, querido hermano, la mediocridad es todo aquello que se realiza con poco valor. Esto viene de la palabra medio o intermedio, que también es todo aquello que se realiza con poco valor. Ahora, tenemos ejemplos que pudiéramos mencionar. Y para esto quiero primeramente que cada uno de nosotros concientice lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no está de acuerdo con la mediocridad.
Y por eso hay un pasaje al cual citaré para que cada uno de nosotros observe lo que Dios le manda a un personaje como Josué. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9 es un pasaje clave. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Encontramos pues que repetidas veces el Señor, nuestro Dios, hermano, le permite aquí conocer a Josué, querido hermano, precisamente esto, acerca del esfuerzo. Qué importante es esforzarnos, qué importante es aprender a vivir una vida de esfuerzo. Dios bendice a aquel que se esfuerza, pero no habrá bendición para el de poco esfuerzo, no habrá bendición para aquel que decide quedarse a mitad del camino. Ahora, hermano, aquellas cosas que vendrían ya no sucederán por tan solo tomar decisiones de poco esfuerzo. La semana pasada hablamos precisamente de, hermano, este tema de la mediocridad y tocamos algunos puntos y dimos algunas características principales de una persona que es mediocre. El mediocre, querido hermano, precisamente, hermano, es aquel el cual, querido hermano, está llevando a cabo su vida incompleta. Precisamente es aquel personaje que se queda a mitad del camino por no esforzarse. Pero vamos a ver de aquellas 10 características principales de un mediocre. El mediocre siempre tiene una excusa para todo. Eso es una característica muy particular del mediocre. El mediocre siempre tiene una excusa para todo. Y hermano, solamente trato de ayudarle a que usted piense y actúe al momento de lo cual usted y yo nos hacemos conscientes de la necesidad de ir avanzando, de aprovechar las bendiciones que Dios nos está otorgando, aprovechar las bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de los que estamos, querido hermano, en sus promesas. Ahora, hermano, las excusas no nos llevarán ni nos conducirán a ningún lugar de éxito. Las excusas, querido hermano, no son para el cristiano, no son para el creyente. Las excusas solamente nos vuelven, querido hermano, más vulnerable a perder las bendiciones. Hermano, no es de cristianos ser una persona que busca una excusa para todo. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios 22, versículo 13, y es preciso también observar las escrituras y encontrar en ellas algunas menciones que nos ayudan, querido hermano, a recapacitar y a entender. Proverbios 22, versículo 13 dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Precisamente, hermano, la pereza va ligada. La pereza es también, querido hermano, un aspecto de la mediocridad, porque, hermano, hay excusa para todo y por ahí, hermano, no creo que haya alguien que tenga mayores, hermano, excusas que un perezoso, que un mediocre, el hombre de poco esfuerzo. Ahora observamos la segunda característica. El mediocre siempre, querido hermano, también
presentará como una víctima de las circunstancias. Hermano, el mediocre se presenta siempre como una víctima de las circunstancias, poniéndose inferior en el momento en el cual cree que tomará ventaja de aquello, y el mediocre siempre tendrá, querido hermano, una condición de víctima. Ahora, para el creyente esto es, querido hermano, inaceptable. Para el creyente esto no es correcto. El creyente tiene que ir, hermano, hacia la bendición. El creyente tiene que olvidarse de las excusas, tiene que olvidarse de que es una víctima de las circunstancias. Para el creyente hay promesas, para el creyente hay bendiciones, y no tenemos por qué estar, querido hermano, tomando una posición que no es bendita por nuestro Dios, hermano. El mediocre no es bendecido, querido hermano, por Dios a la manera en la cual Dios intenta bendecirle. Ahora, quiero avanzar porque esto ya lo estuvimos observando en otra ocasión y solamente estoy recordando. El mediocre, querido hermano, siempre depende de la ayuda de otras personas. El mediocre siempre está dependiendo de la ayuda de otras personas. Estoy hablando del tercer aspecto o la tercera característica del mediocre. El mediocre siempre, hermano, está buscando ayuda para sí, pero el mediocre siempre está tratando de depender de otras personas. Proverbios, en el capítulo 22, versículo 29, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará, ¿qué dice ahí? Con los de baja condición. Ahora, la bendición de Dios está presente cuando una persona decide esforzarse, cuando una persona decide ir en pos de las bendiciones de Dios. Su presencia ya representa una bendición grande, y cada uno de nosotros, los creyentes, hijos de Dios, los cristianos, su pueblo, por los cuales Él, querido hermano, se ha entregado, ya contamos con una bendición enorme. La presencia de Dios está con nosotros. Hermano, adoptar una posición de un mediocre para un cristiano, querido hermano, pasa a ser algo réprobo, algo, querido hermano, que no tendría un nombre, el cual, querido hermano, usted y yo pudiéramos perder tantas bendiciones. Ahora, hablamos de esto también y quiero avanzar y llegar al cuarto punto, en el cual tomaremos un poquito aquí despacio. En la cuarta característica del mediocre precisamente es que el mediocre no es de compromiso. El mediocre nunca es de compromiso. Ahora, encontramos en cambio en la Biblia personajes que decidieron comprometerse, personajes que decidieron entregarse y establecer bien claro en su mente, en su corazón, el cual, lleno de propósitos, tomaron una decisión, se comprometieron con Dios y fueron bendecidos. El caso de Josué. Volvemos también a recordar ese pasaje que tanta bendición es a través de nuestro diario vivir, recordar. Josué capítulo 24, versículo 14. Aquí está Josué siendo ya un anciano y está dando al pueblo precisamente exhortándole y dando un reto. Versículo 14 dice: ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una gran decisión, un compromiso fiel, un compromiso que es bendito por Dios. Pero el mediocre, en cambio, no puede alcanzar el poder comprometerse porque ha decidido no hacerlo.
hermano, es para creyentes comprometerse, es de cristianos el asumir la responsabilidad y estar en constante compromiso. Dios bendice al que toma decisiones sabias, Dios bendice al hombre de compromiso. En cambio, al mediocre jamás alcanzará las bendiciones porque ha decidido no comprometerse. Querido hermano, que no sea su caso. Que no sea el caso de usted que ha llegado a alcanzar algunas de las bendiciones que anhelaba. Que no sea el caso de usted que por la bendición que ya en el presente se encuentra, gozando de ella, llegue y tome una decisión equívoca y errónea de conformarse a mitad del camino, sabiendo que la cima se encuentra más arriba, más adelante, y aquello que de alguna forma Dios nos ha prometido pase a ser, querido hermano, de alguien más y solamente quede en un recuerdo. Hermano, sea una persona de compromiso, no sea un mediocre que se devuelve de la mitad del camino, no sea un mediocre que no termina con lo que ha comenzado, no sea un mediocre que se conforma con un poco de aquello de que Dios le puede dar en abundancia para ser una fuente de bendición, para ser una persona de bendición. No llegue al punto de conformarse y no llegue al punto de la mediocridad tan solo por no acudir al esfuerzo. Amén. Hay una característica más y quiero hablarle de ella. La quinta característica del mediocre es que el mediocre siempre también es perezoso. El mediocre siempre es perezoso. Ahora, la pereza y la mediocridad van ligadas una con la otra, y hablábamos un poco acerca de esto. Vaya a Proverbios capítulo 12, verso 27. Proverbios capítulo 12, verso 27. La escritura nos muestra aquí en este pasaje, Proverbios 12, versículo 27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Cuántas personas, hermano, por no esforzarse? ¿Cuántas personas, querido hermano, por no ir más adelante? ¿Cuántas personas por conformarse con lo poco y no buscar lo excelente, querido hermano, llegan a perder las bendiciones en una condición de pereza? El indolente, aquel perezoso, el negligente, aquel que es dejado y olvidadizo de aquellas bendiciones que Dios pretende otorgar, no cazará, no comerá de aquello que ha cazado. ¿Por qué? Porque ha perdido la visión, ha perdido el enfoque, ha perdido precisamente aquella esperanza que lo mantenía, querido hermano, buscando de aquello. Hermano, no llegue a caer en la condición del mediocre. A lo mejor usted dice, pastor, pues yo creo que esto no me corresponde a mí. Hermano, precisamente es a nosotros, querido hermano, lo que nos conviene escuchar y recordar con frecuencia de estos temas. Pregúntele a Dios qué es lo que usted debe de hacer. Pregúntele a Dios qué es lo que usted debe de buscar. Pregúntele a Dios hacia dónde sus pasos deberían de continuar y seguir avanzando. Pregúntele a Dios por proyectos. Pregúntele a Dios por planes. Pregúntele a Dios por crecimiento. Pregúntele a Dios por aquellas bendiciones que sin duda están bajo promesa, pero muchos de los creyentes no las han querido buscar y alcanzar. Quiero hablarle de la sexta característica del mediocre. Número 6, el mediocre no lucha por la excelencia, se conforma con lo cotidiano. El mediocre, querido hermano, no busca la excelencia porque ha llegado a conformarse de tal manera que no está buscando ir avanzando hacia lo mejor.
Y hermano, Dios no está de acuerdo con sus hijos a los cuales ha dotado de bendiciones. Él no está de acuerdo cuando sus hijos se conducen, querido hermano, con cosas a la mitad, a medias, al más o menos, querido hermano. Ese más o menos no debería de estar, querido hermano, con frecuencia en nuestros lenguajes. Ese más o menos debería de ser intercambiado por algo de excelencia. Deberíamos de ser mejores cristianos cada día, deberíamos de ser mejores hijos de Dios cada día, deberíamos de ser mejores ciudadanos cada día, deberíamos de ser mejores administradores cada día, deberíamos de ser los mejores meditantes cada día, deberíamos de ser aquellas personas que oramos más con frecuencia cada día, deberíamos de ser aquellas personas que son de bendición para muchos. Porque Dios quiere bendecirnos y convertirnos en una fuente de bendición. Y hermano, qué tristeza es encontrar que Dios puede bendecir más que eso. Y hermano, muchas de las veces frenamos la bendición porque nos hemos acostumbrado a un estilito de vida, nos hemos conformado a ciertos horarios, nos hemos conformado a ciertas cantidades, nos hemos conformado a ciertas formas y estilos, querido hermano, cuando pudiéramos buscar la excelencia, porque tenemos al Dios de toda excelencia, el cual merece lo mejor, si es el cantar en el coro, si es el servir, querido hermano, predicando el evangelio, si es el hacer, querido hermano, un ministerio como maestro de escuela dominical, como maestro de niños en iglesia infantil, como aquel hermano que está haciendo el aseo en la iglesia, como aquel hermano que está desarrollando un ministerio, cualquiera que sea. Querido hermano, debemos buscar la excelencia. Tenemos a un Dios que le agrada la excelencia y no deberíamos de estar buscando lo que está regular, el más o menos, que tanto precisamente se realiza entre nosotros como hispanos, ¿verdad que sí? Como gente, como latinos que somos, hermano, a veces nos conformamos con medio llegar temprano, a veces nos conformamos con llegar, querido hermano, casi a la hora, pero no a la hora, no anticipadamente, querido hermano, no con anterioridad, no bajo un pensamiento de preparación. Y hermano, tristemente como mexicanos tenemos pensamientos mediocres. A la próxima y la hacemos. Ya merito, ya casi, ¿sí? Y nos conformamos con haber estado en el ya casi. Eso no debería de llenarnos, querido hermano, de satisfacción. Y quiero hablarle de la séptima característica del mediocre. El mediocre es pesimista, presenta muchos temores en todo. Por lo general, el mediocre, hermano, es una persona pesimista. Hermano, se rodea de pensamientos contrarios, se rodea de pensamientos negativos. Pero ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer allá? Y está por lo general, querido hermano, una persona pesimista midiendo su capacidad en base a la capacidad humana, pero no en base al poder de nuestro Dios. Una persona creyente, cristiana, como usted y como yo, no deberíamos llenarnos de pesimismo de tal manera que no nos deje avanzar, querido hermano, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay promesas de parte de Dios. Pedid y todo lo que pidáis en el nombre del Señor, hagámoslo creyendo que lo recibiremos. Y el Señor Jesús con frecuencia nos hace aquella mención: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y deberíamos de llenarnos de aquella forma entusiasta de hacer las cosas. Deberíamos de estar buscando aquella forma correcta de crecer en bendiciones y echar mano de lo que Dios nos presenta, de lo que Dios nos ofrece, y echar mano de la capacidad que viene de la debilidad del hombre, y echar mano de la capacidad que Dios ofrece a todo aquel que busca, porque el que busca encuentra. ¿Cuántas veces, querido hermano, sin duda te has quedado en tus propósitos a la mitad?
porque llegó la cobardía a tu corazón y pensaste que no lo ibas a lograr. Quizá usted, hermana, ha desalentado a su esposo cuando su esposo tiene pensamientos de realizar algún proyecto. Quizá usted es de las típicas personas que le dice a su esposo: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y con qué dinero? ¿Y de dónde va a salir? Y aquí y allá. Los cristianos no deberíamos de pensar así. Los cristianos estamos para ir avanzando, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de fortaleza, tenemos un Dios de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, querido hermano, y nosotros tenemos que ir buscando la forma en la cual Dios pueda bendecirnos. Deberíamos de estar buscando con frecuencia las bendiciones de nuestro Dios. No sea pesimista, busque una forma entusiasta de desarrollar su fe. No sea pesimista ante los comentarios de su hijo. Quizás su hijo ha tomado de aquella fe que Dios le ha permitido tener, y su hijo sueña con una mejor casa, su hijo sueña quizá con un mejor trabajo para usted, quizás su hijo sueña con una mejor posición para usted. No critique, dígale a Dios gracias, porque alguien puede pensar, querido hermano, con cordura en su hogar. No limite a sus hijos cuando tengan sueños. No limite a su esposo cuando tenga sueños, querido hermana. No limite a su esposa cuando tenga sueños, querido hermano, porque hay hermanos que son pesimistas, donde la esposa tiene que tener aquella idea de por medio, donde la esposa tiene que estar empujando y levantando, y vamos, porque si se puede. No te desalientes, no te desanimes. No sea pesimista. Busque formas entusiastas, llénese de la palabra de Dios, busque en la palabra de Dios aquellas promesas que Dios quiere que usted alcance. Quiero hablarle precisamente de la octava característica de aquel mediocre. El mediocre es envidioso. Por lo general, el mediocre es envidioso. Y hermanos, quisiera solamente recordarles que en algún determinado momento alguno de nosotros ha practicado la envidia. Quizá en el pensamiento, quizá por ahí en las intenciones. Y muchas de las veces nos conformamos, querido hermano, con aquella forma equívoca de expresarnos de alguien que está teniendo bendiciones. Muchas de las veces vemos como algunos hermanos prosperan en la vida. Dios les ha dado bendición, y el envidioso, el cristiano mediocre que echa mano de la envidia, comienza a opacar o a tratar de opacar las bendiciones de aquel que ha aprobado la bendición de Dios, buscando comentarios sucios, buscando comentarios perversos, buscando lo negativo, buscando lo perverso, para hacer que aquello que ha brillado por un instante deje de hacerlo. Y tengamos cuidado, queridos hermanos, porque en algún determinado momento hemos llegado a practicar sin duda la envidia. Tenga cuidado, que no sea usted aquel que está practicando la envidia, que no sea usted, hermana, aquella que está practicando la envidia. La envidia es como carcoma en los huesos, dice la Escritura. La envidia precisamente conduce a una persona a quedarse sin las bendiciones que Dios está, querido hermano, intentando otorgarle. No sea envidioso. El mediocre, por lo general, es envidioso. Se conforma con criticar y cree que la crítica puede sustituir la forma equívoca que está pensando, que está desarrollándose en la vida. Hacen comentarios sucios con relación a la prosperidad de alguien. Sí, hacen comentarios como: quién sabe de dónde lo sacaría. Quizá lo debe todavía, a lo mejor lo consiguió por ahí prestado y ni siquiera ha de ser de él. Pero mira, y cosas como estas que hacen que la bendición, querido hermano, no lleve la gloria de nuestro Dios. Quiero hablarle de la novena característica.
La novena característica del mediocre es que es también muy crítico. El mediocre critica. ¿Sí? ¿Está conmigo? El mediocre se conforma con conducir aquella situación a una manera, hermano, equívoca, criticando la manera en que se está desarrollando aquella bendición que viene, querido hermano, quizá de lo alto. Quizá usted pudiera decir: pastor, bueno, pues todos hemos llegado a algún determinado momento a ser criticones y yo no soy un mediocre. Ahora, yo solamente estoy tratando de darle ciertas características del mediocre. Ahora, no porque usted sea criticón quiere decir que sea un mediocre. Ahora, ese es un pecado por ahí extra, pero hermano, por lo general el mediocre critica para tratar de ocultar lo que se está de alguna manera mal desarrollando en su vida. Y por causa del tiempo quiero finalizar con la 10ª característica precisamente del mediocre. El mediocre nunca tiene metas porque es de poco propósito en la vida. El mediocre nunca tiene metas. El mediocre vive a la y se va. El mediocre vive sin planeación. El mediocre vive sin alguna forma correcta de pensar en relación a algo. El mediocre nunca cambia lo equívoco que está practicando por algo correcto que de alguna manera alguien le ha recomendado. Se conforma, pero muchas de las veces no es porque le esté funcionando, es porque simplemente su conducta no lo ha dejado ni ha permitido que pueda tener un proyecto en la vida. Si usted no tiene proyectos en su vida, pídale a Dios que le dé proyectos. Si usted tiene propósito en la vida, yo lo felicito, porque si sus propósitos son correctos delante de Dios, Dios lo bendecirá de acuerdo a su grande misericordia, porque Dios nos permite conocer a través de su palabra pasajes como estos que nos ayudan a poder, querido hermano, lograr algunas bendiciones. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice la Escritura: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Note algo, hermano. Estamos aquí de paso. Un día nos marcharemos. Pero qué terrible, querido hermano, que a usted Dios le haya otorgado determinado tiempo de vida a nuestro Dios, y que por haber tomado una conducta de mediocridad, usted no pudo lograr ningún propósito, ni tampoco una meta, ni dejó un legado para las generaciones venideras, ni siquiera dejó bendiciones para las generaciones venideras, porque usted no era un personaje de proyectos y propósitos. Hermano querido, no son las únicas características que yo le he declarado en esta mañana. Pudiéramos hablar de otras cuantas más, y yo quisiera que solamente pudiera usted meditar qué tanto existe de características que yo mencioné en su vida. Hermano, es tiempo de cambiar, es tiempo de mejorar. El hecho de que Dios nos haya permitido conocer algunos de nuestros errores, algunos de nuestros pecados, de los cuales se han mencionado aquí, no es para quedarnos ahí tirados y quedarnos lamentando. Hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de sacudirnos aquella mala forma de vivir. Busquemos la perfección, vayamos a la excelencia. Cambie de amistades, cambie de rumbos, cambie de propósitos, pero no cambie a su Dios, porque solamente es uno. Y si en algo se incomodó, porque así debe de ser, debe haber incomodidad cuando alguien marcha mal, para que pueda enderezar su vida el Señor, pídale perdón en este momento. Quizá usted tendrá que ir y pedirle perdón a su esposa. Quizá usted tendrá que ir y pedirle perdón a sus hijos. Quizá usted tendrá que ir y pedirle no solamente perdón a Dios, sino también a su patrón, aquel al cual le paga porque le está usted aparentemente trabajando, pero usted es un mediocre en el trabajo.
Quizá usted es un mediocre en el hogar. Quizá es un mediocre, quizá usted es un mediocre como alumno en la escuela. Quizá usted es un mediocre como alumno en un instituto. Quizá usted es un mediocre como ciudadano y usted está quedando a deber por las bendiciones que Dios le ha otorgado, las habilidades que Dios le ha dado. Es tiempo de doblar rodilla y pedirle perdón a nuestro Señor. Queridos hermanos, no hay otro propósito más de esta lección que vayamos en pos de la perfección, buscando la bendición de nuestro Dios. Quiero simplemente con esto otorgarle mi más profundo deseo del que usted busque la bendición de Dios, pero esté dispuesto a hacer cambios en su vida personal. Llénese de la palabra de Dios, busque la forma, busque consejo, pídale a Dios de su bendición para que sea un hombre de proyectos, un hombre que puede alcanzar y lograr las bendiciones que Dios le está tratando de otorgar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que ya hemos escuchado. Bendice, Señor, esta lección, aunque pequeña, donde pudimos desarrollar algunos pequeños pensamientos, donde pudimos desarrollar algunas verdades, y en este momento, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos desperdiciado mucho tiempo en nuestra vida. Quizá nos has bendecido con una buena esposa, la cual, Señor, hemos entorpecido a través del tiempo por conducirnos equivocadamente. Quizás has otorgado a una hermana un fiel esposo que a través del tiempo, por todas las acciones pesimistas, no le ha dejado emprender sus propósitos, sus proyectos. Y quizás se ha acostumbrado a un círculo rodeado de mediocridad porque ha decidido quedarse a mitad del camino. El mediocre es aquel de poco esfuerzo. El mediocre es aquel que realiza las cosas con poco valor. Yo te ruego, Señor, en este momento que bendigas, Señor, lo que hemos escuchado y que nos ayudes a recapacitar y a entender cuán provechoso es vivir una vida a la manera de Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén.